de los que habían cegado han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos. Habéis vivido en deleites sobre la tierra y sido disolutos. Habéis engordado vuestros corazones como en día de matanza. Habéis condenado y dado muerte al justo, y él no os hace resistencia. Amén. Obviamente que esta parte de la epístola de Santiago, los sindicalistas estarían fervorosos por lo que se dice como si fuese un contenido de carácter político, social. Y no era eso lo que Santiago tenía en mente. En esta epístola de Santiago, bueno, si tuviéramos que colocarle un título a esta parte de la epístola, sería las riquezas injustas. Es lo que la Biblia aquí va a tratar sobre el tema de las riquezas injustas. 3 veces Santiago ya vuelve a tocar en este tema. Él tiene el hábito de, en el capítulo 1, hacer varios pronunciamientos sobre ciertos temas, y durante la epístola él va desarrollando esos temas. Aquí, por la tercera vez, Santiago vuelve a hablar sobre una palabra dura contra los ricos opresores. En el capítulo 1, él había dicho de que el hermano humilde que se gloríe en su exaltación, pero dice, pero el que es rico, estos serán humillados. Y dice, y los ricos, el rico se marchitará junto con sus negocios o con sus empresas. Son palabras duras, ¿verdad? Contra un grupo que hay una discusión inmensa si estos ricos a los cuales se dirige Santiago, ellos eran cristianos o no eran cristianos. Por lo que se dice aquí, podemos llegar a la conclusión que eran personas que estaban dentro de la congregación, pero que no eran cristianos verdaderos. Porque, por ejemplo, dice que vivían en deleites, en vicios, vivían disolutos, dice el texto. Entonces lo más probable es que eran personas que hacían parte del grupo físico de la iglesia, y tal vez dentro de la propia iglesia habían hermanos que trabajaban para ellos, y que estos ricos no tenían buen testimonio. Es difícil de entender que aquí Santiago se esté refiriendo a empresarios, gente que estaba fuera en el mundo, porque ya en la epístola él venía tratando sobre el problema del amor a las riquezas. En el capítulo 2, Santiago hace 3 preguntas cuando vuelve a tratar por la segunda vez sobre los ricos. Él trata con 3 preguntas retóricas. Una pregunta retórica es una pregunta que es hecha, que no necesariamente requiere de una respuesta. Se lanza la pregunta. Bueno, dice, por ejemplo, cuando los hermanos hacían diferencia en la iglesia, al más humilde y no tan bien vestido, atrás. Pero a los ricos, los mejores lugares. Entonces Santiago dice, ¿no son los ricos los que os oprimen? ¿No son ellos mismos los que os arrastran a los tribunales? ¿No son ellos los que blasfeman el buen nombre? 3 preguntas
que hace en su epístola cuando trata por la segunda vez. Y ahora es la tercera vez, pero ahora en esta tercera vez él lo hace de una forma más amplia. Ya vamos a tener en 6 textos, vamos a encontrar palabras contra los ricos, palabras que no son suaves. En estos textos, si usted se pudo dar cuenta, no hay ningún elogio a los ricos. Ningún elogio. No da gracias a Dios por ellos, porque de cierta forma, directa o indirectamente, ayudan y contribuyen con la obra. Nada, absolutamente nada. Antes, Él los exhorta como dice el texto, los exhorta a llorar, los exhorta a aullar o gemir por lo que se les viene, que es el juicio y la condenación. Santiago les afirma, les declara que las riquezas, las ropas, el oro y la plata que ellos tienen están todos podridos. Las riquezas, las ropas tienen hongos. Esto da a entender que estos ricos acumulaban. Porque ¿cuándo se forman hongos en los pantalones? ¿Cuándo se llenan los zapatos de hongos? Cuando no tienen uso. O sea, habla de que tienen tanto, pero tanto, que llegan incluso a no usar las cosas. Cuando sacan un pantalón, ya está lleno de moho, de hongos, por la falta de uso. Era tamaña la abundancia que esta gente tenía, siendo que en aquellos días la pobreza era extrema en la iglesia. Entonces les afirma que las riquezas, la ropa, están todos podridos, e incluso hasta el oro, y que es raro esto, ¿no? Dice que hasta el oro tiene moho, tiene hongos, diciendo que es un metal que dura generaciones y generaciones, nunca se acaba. Hasta el oro se vio afectado por una especie de una maldición sobre los bienes que ellos tienen. Y en este texto aquí, en 2 partes o en 2 oportunidades, él menciona el clamor del jornal. Gente que trabaja para el rico, pero el rico va después que los trabajadores cosechan, trabajan, enfrentan el sol ardiente. El rico va y les retiene el sueldo. Y cuando paga cortando. Que es algo que pasa hasta hoy. Donde no hay contrato, donde incluso la gente a veces es muy humilde o no tiene estudios, no sabe sus derechos, se aprovechan. Impresionante cómo eso hasta los días de hoy ocurre. Bueno, me gustaría hacer algunas aplicaciones prácticas sobre este hecho donde Santiago durante 3 oportunidades habla contra los ricos. Primero, el Evangelio de nuestro Señor siempre confronta el pecado. Siempre. No interesa si es rico o es pobre. No interesa si es mujer o hombre. Está mal. Y si hay que denunciarlo, se denuncia. Y aquí tenemos una denuncia contra un grupo que tenía muchos beneficios en la sociedad. El verdadero evangelio siempre confronta al pecado. El verdadero evangelio no pasa la mano sobre la cabeza de las personas que están en pecado, aunque ellos sean acomodados socialmente. El hombre de Dios como Santiago debe levantar la voz contra el error, aunque eso sea impopular. Me imagino yo estando en el lugar de Santiago y que aquí casi todos fuesen ricos. Si iba a tener el coraje y la valentía para poder hacerlo.
Pero los hombres que están comprometidos en predicar el Evangelio, y cuando se manifiesta el error debe ser denunciado, el pecado debe ser confrontado, porque Dios no tiene comunión con el mal en sus más variados aspectos, sea alcoholismo, prostitución, idolatría, rebelión, lo que sea. El Evangelio siempre levantará la voz contra el pecado. Decir la verdad y denunciar la verdad no es falta de amor. Oye, aquí hay falta de amor, hermano. ¿Cómo tan duro? ¿Dónde está el amor? Si Dios es amor, ¿dónde está la paciencia? Pregúnteselo a Santiago. A ver qué él va a decir. Decir la verdad es el acto más sublime de amor de un predicador hacia su auditorio. Como decía el profeta, denunciando a los falsos profetas. ¿Qué decían los falsos profetas? El Señor está con nosotros, bendición, prosperidad, paz, salud, felicidad. Vamos adelante. Cuando el pueblo volvía a sus casas, volvía a sus hogares, a vivir, a sumergirse durante la semana en pecado, en transgresión. Llegaba el día del Señor, se echaban un cordero al hombro, lo llevaban al templo, lo sacrificaban, pagaban y creían que por derramar sangre de ese animal, todos sus pecados estaban perdonados. El hombre de Dios tiene la responsabilidad de levantar la voz y de denunciar el mal, aunque esto sea impopular y aunque él sea mal interpretado como falta de amor, falta de paciencia, falta de tolerancia. Necesitamos, otra aplicación práctica es que nosotros necesitamos hombres valientes que de vez en cuando sacudan nuestras conciencias. Y esta era una de las gloriosas virtudes que tenían los pastores puritanos, que tuvo el movimiento puritano en Inglaterra y en los Estados Unidos, que cuando ellos se paraban para predicar la palabra de Dios, ellos eran tan profundos que ellos literalmente sacudían las conciencias de las personas para que ellas vieran su real estado delante de Dios. ¿Cuál sería el pastor hoy que sería capaz de predicar esto? Sabiendo que si él lo hace, se le va a la gente. Y sus ingresos podrían ser mermados. Entonces, mejor paciencia. El Señor un día va a limpiar el campo. El Señor un día va a limpiar la iglesia. ¿Pero para qué lo vamos a hacer nosotros? Paciencia, tolerancia. Pero esta no es la actitud que tiene Santiago. Santiago es valiente. Es un siervo del Señor. Pero él es valiente y denuncia el error que estaba ocurriendo en aquellos días. Es impresionante que a veces estos pastores de estas llamadas iglesias emergentes, donde el pastor sube con polera, ropa pegada al cuerpo, con zapatillas, y él se mueve en el púlpito, y esta idea del pastor simpático, atrayente, que atrae a la gente, que atrae a la juventud, que prende a la juventud con música y con un discurso suave y agradable, eso no se encaja con lo que nosotros tenemos en la palabra de Dios. En la palabra de Dios nosotros vemos hombres de Dios a veces rudos, pero que están llenos del Espíritu de Dios para confrontar el pecado del pueblo. La iglesia, amados hermanos, la iglesia está llamada a ser fiel al Señor. Nosotros no estamos llamados a tener éxito, a ser una iglesia de multitudes. La iglesia está llamada a ser fiel, no popular, ni una iglesia amiga, una iglesia bacán. Nosotros somos una iglesia bacán. ¿Ah? Que vengan todos y que vivan como quieran.
Si tiene 2, 3, 4 pololas, paciencia. El Señor un día lo va a convertir. ¿Ah? Y si Él quiere ser bautizado, démosle nomás, que no hay problema. La iglesia no ha sido llamada a tener éxito. La iglesia ha sido llamada a ser fiel. Fiel a la palabra. No popular. Y tampoco amiga. ¿Usted se congregaría en una iglesia? ¿Ah? ¿Donde hay este tipo de discursos? ¿O donde los mentirosos caen muertos? Y entró un hombre con una maleta llena de dinero. Y Pedro le dijo, Ananías, ¿por qué Satanás llenó tu corazón para que mintieses a Dios? Tú no has mentido a los hombres, tú has mentido a Dios. Y Ananías cayó. 2 horas más entró su mujer, Zafira, y preguntó a Pedro, ¿por cuánto ustedes vendieron el terreno? Porque la idea de Ananías, nosotros vamos a vender el campo, lo vamos a hacer igual que los que lo están haciendo, pero nosotros vamos a vender y vamos a llevar el dinero de la venta a la iglesia, lo vamos a donar, pero vamos a cortar una parte. Y así, con nuestra ofrenda, a nosotros nos van a tener en elevada estima y consideración. Y frente a eso, Pedro les dice eso. Y después cuando le pregunta a Zafira, y ella dice, sí, fue por tanto. Dijo, pues ahí están los pies de los jóvenes que acaban de sepultar a tu marido. Y ahora te llevarán a ti. Y la mujer cayó inmediatamente por haber mentido y haber olvidado que Dios estaba en la congregación de los santos. Entonces, ¿se congregaría en una iglesia así? Hoy en esa iglesia la gente muere. La gente que miente, la gente que vive en pecado, la gente que se aleja de Dios, muere. La iglesia no está llamada para ser simpática, atractiva, atrayente, emergente. La iglesia está llamada para ser fiel a la palabra de Dios. Y esto es lo que Santiago está haciendo en este momento. En segundo lugar, viendo nuevamente este texto, así, haciendo una visión panorámica de estos textos, ¿ya? Lo primero es que Santiago ya 3 veces habla contra los ricos. La segunda cosa que podemos notar es que la Biblia Sagrada hace duras advertencias a los que aman el dinero. A los que discuten, pelean por dinero. La Biblia hace duras advertencias a los que tienen un apego, un fascinio, son fascinados por el dinero. La Biblia no condena, no hay advertencias duras contra personas que son pobres. Incluso la Biblia dice que Dios cuida de ellos, cuida de la viuda, cuida del huérfano. Pero cuando focaliza al rico y a la riqueza, la Biblia levanta la voz en varias oportunidades. Bueno, sobre esto tenemos que decir que tenemos que ser justos. La Biblia no prohíbe ser rico. Amén. Así que usted dice, entonces voy a dejar mi trabajo, voy a levantar tarde, voy a ser pobre por vocación, como Francisco de Asís. Voy a renunciar a todo y voy a vivir de ayuda, de limosnas. La Biblia no prohíbe la riqueza. El dinero, decía el gran obispo J.C. Riley, el dinero es un excelente siervo, pero un pésimo señor. Cuando usted controla el dinero, excelente, pero cuando el dinero le controla, estamos en problemas. Por ejemplo, en la Biblia, Abraham, Lot, Job, José de Arimatea, eran ricos. Y la Biblia dice que había muchas mujeres que tenían muchas posesiones.
La Biblia no ve la riqueza como pecado. Por lo mismo, no la prohíbe. La Biblia hace duras advertencias contra aquellos que son ricos, pero se hicieron ricos de forma ilegal. ¿Qué es lo que nosotros encontramos aquí en este texto? ¿Cómo enriquecieron estos hombres? Reteniéndoles el sueldo a los trabajadores, recortándoles el derecho que ellos tenían, sabiendo ellos que la ley decía que no permita el patrón que el sol se ponga sin que él le pague a su trabajador, porque él vive de aquello. Si él no recibe, él no va a comer. Él no tiene cómo sustentarse. Él no tiene cómo calentarse. Por eso, desde la ley en adelante, siempre hubo una protección especial contra los menos favorecidos, contra las personas pobres. Y en términos generales, tanto en la Biblia como en la historia de la iglesia, la mayoría de los hermanos que componen la iglesia del Señor son hermanos humildes. Pero la Biblia no condena la riqueza. La Biblia condena la riqueza ilegal, la que es alcanzada por medios ilegítimos, como pisar, cortar el derecho que le pertenece a personas humildes. Por ejemplo, la Biblia dice, Jesús dijo, no podéis servir a dos señores. No podéis. Y esta palabra no podéis es no podéis. No se puede servir a dos señores. El Señor inmediatamente dijo, no podéis servir a Dios y a las riquezas. No existe una persona que sea turnia en la fe, con un ojo en Dios y con el otro en el dinero. No se puede. No se puede servir a Dios, a dos señores. No se puede tener dos esposas. No se puede tener dos maridos. O ha de amar a uno y aborrecer al otro, o a la otra. El Señor más adelante dice que es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de los cielos, que es una hipérbole, es una figura de lenguaje, porque si fuese así, ¿cómo que usted va a meter un camello en el ojo de una aguja? Eso es imposible, pero es una figura de lenguaje. En otras palabras, es difícil, es raro que un rico pueda entrar en el reino de los cielos, no porque sea rico, sino porque su amor al dinero es más fuerte que las cosas de Dios. Y ahí tenemos al joven rico, que teniendo muchas riquezas, él amó más las cosas de este mundo que las cosas de Dios. Y se volvió, después que fue a encontrarse con el maestro y le preguntó una pregunta, le hizo una pregunta correcta. Le hizo una pregunta correcta a la persona correcta. Señor, ¿qué he de hacer para ser salvo? Y el Señor lo instruyó. Y dice la Biblia que él se fue triste, de manos vacías, porque él tenía muchas riquezas. El problema no eran las riquezas, el problema es que él amaba más las riquezas que las cosas de Dios. Por eso que Jesús metió el dedo en la herida cuando le dijo, vende, si tú has cumplido la ley, vende todo lo que tienes y repártelo entre los pobres. Y él bajó su cabeza, dio una media vuelta y se fue vacío. Es la única oportunidad probablemente que tuvo para entrar en el reino de los cielos, y él la desechó. El apóstol Pablo, y fue lo que nosotros leímos en el devocional, dice que la raíz de todos los males
es el amor al dinero. Y este problema no solo afecta a los ricos, hay pobres que también tienen sus riquezas y las aman más que a Dios. Una gallina, la casa, la leña. Es que no puedo ir al culto porque me pueden robar las gallinas. ¿Con quién se van a quedar las gallinas? Y si voy al culto, ¿y quién me va a cuidar la leña que la tengo aquí en el patio? ¿Y quién va a cuidar al perro? ¿Y quién va a cuidar al gato? Los pobres también tienen sus riquezas. Por eso el Señor dijo, la raíz de todos los males es el amor al dinero. Nuevamente el apóstol Pablo había dicho anteriormente, los que quieren enriquecerse. Usted ha soñado con ser rico, ¿no? Incluso apostando, jugando al quino, a la polla gol. No, ni sé si eso existirá hoy. De alguna forma de, no, me quisiera ser rico de la noche a la mañana, despertar con millones y millones y millones. Y el apóstol dice, los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Basta ver a los jugadores de fútbol que salieron, la mayoría ni siquiera tienen estudios, la gran mayoría no tiene estudios, salieron de la pobreza, pero por una habilidad, un talento que ellos tienen, alcanzaron. Pero se fueron con esposa y todo, pero la mujer no es tan bonita. La mujer está media azotada por el tiempo, tiene arrugas, ya no es. ¿Qué hace él? ¿Ya cuánto me cuesta? ¿Cuánto me costaría este divorcio? No, 200 millones, no hay problema. Chao. Y venga otra. Otra que el mundo aplauda. Por eso que dice correctamente el apóstol, los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo. Por eso que el propio apóstol dice, tenemos comida, tenemos ropa, tenemos techo, tenemos alimento, estemos satisfechos. Porque los que piensan una forma de hacerse ricos, incluso de una forma ilegal, caen en tentación. Y si nosotros damos una mirada en el poder público, en el poder legislativo de nuestro país, en el poder judicial de nuestras reparticiones públicas, ¿cuánta gente con casas en las playas? Dinero que era de pobres, dinero que tenía que hacer para carreteras, para la salud, para remedios, para operaciones, para cuidar del tratamiento de niños con cáncer. Ellos van, se mueven, se organizan, desvían y ellos enriquecen. Y por eso que la Biblia dice que todas esas riquezas mal hechas, mal construidas, que van contra la ley de Dios, que ofenden a Dios, están todas podridas. Y el dicho popular de la abuelita, ¿verdad? Mi abuelita decía, lo que es mal llevado nunca será bien aprovechado. El apóstol Pablo le dice a Timoteo, los ricos de este siglo, manda a los ricos de este siglo que no sean altivos, porque es la característica, si el rico hasta camina diferente, el rico habla diferente, el rico tiene amigos diferentes. El rico se sienta a una mesa y ¿qué hay eso? ¿Qué es eso? No, lentejas. No, caviar. Tiene que ser caviar. Comida millonaria. Estos se daban unos tremendos lujos. Si usted ve en el capítulo 16, la parábola del rico y Lázaro, ¿qué hacía el rico? Vivía vestido de forma espléndida y fiesta tras fiesta. Y no era comida normal, comida de lujo. Y es por eso que la palabra dice, manda a los ricos que no sean altivos.
y que no pongan la esperanza en las riquezas. Viene un terremoto, un incendio o una enfermedad catastrófica y hasta ahí quedó todo. Porque nada es cierto. Las riquezas son inciertas. Por eso no se puede confiar en ellas. Dice la palabra que en la parábola que presentó nuestro Señor en Lucas 16 estaba Lázaro y el rico. Y Lázaro vivía enfermo, lleno de llagas, los perros venían y le lambían sus heridas. Y el rico en fiestas y con ropa espléndida. Pero la Biblia gira la página y dice, murió un día Lázaro y también el rico. ¿Y dónde apareció el rico? En el infierno, atormentado, fuertemente atormentado. Bueno, aquí cabe hacer algunas aplicaciones prácticas. Hermanos, habiendo tantas advertencias en la Biblia para tener cuidado con las riquezas, para tener cuidado con amor al dinero, habiendo tantas advertencias con cuidado con ese camino, cuidado con buscar la riqueza a cualquier precio, habiendo tantas advertencias sobre el amor al dinero, resulta, hermano, inconcebible que algunos predicadores enseñen a buscar los bienes materiales como una prueba incontestable de la bendición de Dios en la vida del creyente. Es una cosa que no tiene explicación, como que habiendo tantas advertencias contra las riquezas, hay predicadores que dicen, si nosotros tenemos el sello de la bendición de Dios, vamos a tener autos, casas, viajes. Nosotros no vamos a conocer la pobreza. Nosotros no nos vamos a enfermar nunca. La teología de la prosperidad es un verdadero cáncer. Es un verdadero cáncer. Y es por esa razón que esas iglesias están llenas, abarrotadas de gente que sueñan en ser ricas. Alguien dice así, no, pastor, lo que pasa es que esas iglesias tienen mucha gente, porque algo habrá ahí, pues. La bendición de Dios está con ellos. Donde hay mucho número, es porque Dios tiene que estar ahí. No necesariamente, porque si no el catolicismo y muchas sectas se justificarían como tales. Esos lugares están llenos de gente, porque esa gente, el mensaje que se les predica, a ellos les acomoda. Y a esos predicadores les conviene tener ese tipo de auditorios, que le dan a ellos esos lujos. Una ofrenda, en Brasil me acuerdo que hay la Iglesia Universal del Reino de Dios, en una ofrenda, en un culto de millares de templos que tienen en el país, solo en un templo, sacaban las ofrendas los días domingos en sacos y maletas. Y las colocaban en un helicóptero para llevárselas a la central. Habiendo tantas advertencias en la Biblia con cuidado. Tú te puedes equivocar, tú puedes cometer errores, puedes caer en corrupción y en lazo de condenación. Tenemos a estos lindos falsos profetas diciendo, hermanos, la prosperidad es de Dios. Y haga pactos con Dios. Entregue 1 millón que Dios le dará 10. Hágalo. Y la gente, como sueña con eso, van atrás de este espejismo que nunca es alcanzado. Jamás. Es impresentable reducir la gloria del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, reducirlo a casas, autos, ropa, oro, viajes, lujos y salud física. Esto es una blasfemia. Decir que la bendición de Dios
está si tenemos, y no es cualquier cacharro, es del año. Y ahí andan ellos patrullando. ¿Qué auto tienes? Ah, pues te voy a visitar. ¿En qué casa vives? ¿Por qué no me vas a decir que tú vives de arriendo? No, pues el Hijo de Dios, ¿cómo va a vivir de arriendo? No. Si nosotros nacimos para ser cabezas, no cola. Dicen ellos. La bendición está con nosotros. Eso es impresentable. ¿Y qué decir de la viuda, del huérfano? ¿Qué decir de los menos favorecidos? ¿Dios no está con ellos? ¿La bendición de Dios no está con la viuda? ¿No está con la persona que no pudo estudiar? Es impresentable reducir la gloria del Evangelio a materia, que viene un terremoto o un incendio o el agua lo destruye todo. Y termino ahora con el texto en sí sobre las acusaciones que hace Santiago contra las riquezas injustas o contra los ricos injustos. A todo esto alguien podría preguntar, pastor, ¿y el quino? ¿Y el loto? ¿Y la pollagol? ¿Y esto y esto otro? ¿Juegos de azar? ¿O me podría ir al casino? Que un día ando medio deprimido, a apostar. Arrepiéntase, de verdad, y coloque en orden su vida, su casa, porque no es así que Dios ha establecido cómo nosotros debemos crecer en esta vida. Se crece con estudio, con trabajo y con saber administrar los recursos. Ese es el secreto de la verdadera prosperidad. Además que si usted, hermano, fuese de la noche a la mañana, usted tuviese 5.000 millones, le aseguro que sería su infierno. Sería su infierno. Acusaciones contra los ricos. Primera acusación que nosotros vemos en el texto 3, acumular tesoros para el futuro. Por eso dice el versículo 3, habéis acumulado tesoros para los días postreros. Acumular, siendo que en la iglesia hay gente necesitada, con 4, 5, 6, 7 casas. Y hay hermanos que no tienen dónde dormir. Hay hermanos que pasan frío. Pero él acumula, acumula y acumula. No sabe el necio que mañana se muere. Y la mujer joven, a rey muerto, rey puesto. Y viene otro, que nunca trabajó un día. Y pasa a gozar de todo lo que el difunto dejó. Obviamente la Biblia nos está diciendo que nosotros debemos tener reservas. Nos está diciendo acumular sobre medida, como si con esas cosas nosotros no fuéramos de este mundo. Antiguamente la gente cuando era sepultada, los ataúdes siempre iban con las manos afuera, dando a entender con eso de que venimos con las manos vacías y nos vamos con las manos vacías. Y que debemos tener cuidado con vivir con lo necesario, pero no apegarnos con las cosas materiales de este mundo. Acumular tesoros para el futuro, versículo 3. Versículo 4. Retener el sueldo del trabajador con engaño. Hermanos, ¿cuánta gente ha subido, ha prosperado en este mundo a costa del pobre? Ellos van y dicen, a ese córtale, ese no habla nada, ese no va a reclamar. Córtale nomás, córtale. Son como estas empresas, hermanos, estas mega empresarios. Una tarjeta, por usarla, 3.000 pesos. Por cabeza, 3.000 pesos. ¿Cuánto dinero ellos no hacen
en un país donde hay 100, 200, 300.000 personas que la usan. No estoy diciendo que está mal usar tarjeta, no estoy diciendo eso. Pero cobremos. Y con esto le pagamos a esta gente. Y ahí no más. Ahí no más. Y crecen, 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 crecen. El problema de estos hombres eran las riquezas injustas. Ellos oprimían al jornalero, al hombre que saca las frutas, al hombre que hace las excavaciones, al hombre que enfrenta el sol o el frío. A estos ellos les retenían el sueldo, sabiendo que la Biblia dice, antes que baje el sol, paga, págale a tu trabajador. No seas injusto. No vaya a ser que el clamor de ellos entre en mis oídos. Retenían el sueldo del trabajador con engaño. Ellos se programan de tal forma, son tan astutos que, bueno, nosotros tenemos 5.000 empleados. Si nosotros les retenemos el sueldo por lo menos una semana, que tuvimos problemas con el banco. Y ellos van y aplican ese dinero, que son millones. ¿Cuánto vamos a ganar? Y la Biblia levanta la voz. Págale en día a tu trabajador. Porque eso es justo delante de Dios. El problema de estos también que vivían, versículo 5, vivían en deleites y disolución. O sea, fiesta tras fiesta. Y si usted ve, hermanos, no es necesario ir lejos, no es que esta gente vive, no se contentan con el auto del año, tiene que ser lujo. Tiene que llamar la atención, tienen que ser fiestas y con vicios, con tragos, con drogas, mujeres. Por eso usa la palabra aquí, disolución. Habéis sido disolutos, habéis vivido en deleites. Qué trágico vivir en este mundo, en deleites, en disolución y pasar una eternidad en el infierno. Dice que ellos, en el versículo 6, habéis condenado y dado muerte al justo, y él no os hace resistencia. Estos ricos, la verdad, ellos sobornaron el poder. Sobornaron a los jueces, al sistema. Y llévame a la justicia. Ya, llévame a la justicia. Le dicen a los pobres, ya, demándenme. Y él tiene todo comprado. Todos están comprados. Y él va y paga. Y el pobre nunca puede ganar. Nunca. Siempre pisado por el sistema. Siempre. La Biblia aquí lo denuncia. El error de estos ricos es que ellos habían sobornado, habían corrompido al sistema judicial para condenar al justo. Ellos no van a la cárcel. ¿Y usted ve eso en nuestro país? ¿Que los ricos vayan a la cárcel? Prisión domiciliar. Ahora, róbate una gallina para ver cómo es la cosa. Ellos tienen el poder de corromper, manipulan, compran, todo. Ellos transitan a 200 kilómetros por hora. Y si hay algún carabinero que los pare, toman el teléfono, capitán, general, mira aquí, tu jefe quiere hablar contigo. Pasan. Parece que no hay justicia para ellos, pero se olvidan que hay un Dios, juez justo, que gobierna, que controla y que dirige todas las cosas, y que juzga con justicia. Se podrán librar de los tribunales de esta tierra, pero del tribunal celestial ellos no podrán escapar. Y es por eso que dice Santiago, vuestras riquezas están podridas. Y cuando se presenten ante el tribunal de Dios, ropas, oro, plata, todo
será quemado por el fuego, hasta la propia carne de ellos. Por eso que Santiago les dice a estos ricos, por estas cosas que ellos hacen, él les dice, llorad, aullad por vuestras miserias que vendrán. Vuestras riquezas están podridas, vuestra riqueza testificará contra vosotros. Las casas hablarán, sí, fuimos compradas con dinero de la salud, con el ministerio de obras se desviaron. Había que hacer un camino, había que hacer... ¿Usted no ha escuchado a veces de que en el papel esta carretera está terminada? Está pavimentada esta carretera. Y usted va allá en el cerro, no sé a dónde, no hay nada. ¿Para dónde fue ese dinero? Y si Dios dictase una ley, en el día de hoy, todo el dinero mal llevado se pudre y se quema. Sea una casa, sea un yate, un barco, un helicóptero, un avión, el oro, todo lo que sea mal llevado, ahora se pudre, se quema. ¿No tendríamos un tremendo incendio aquí en Coronel? Amén, sí. En Concepción, en el país y en el mundo. Amén. Tanta corrupción. Si todo el dinero de la corrupción fuese aplicado justamente, no tendríamos problemas con el hambre. Por eso dice Santiago, aullad, lamentad, porque vuestra risa se convertirá en llanto. Y dice Santiago, y el clamor del jornal ha subido a mi presencia. Los pobres claman y Dios los escucha. Ahora no estoy diciendo que toda protesta está justificada, porque salen algunas veces a tomarse las calles y todo ese tipo de cosas, porque nosotros queremos una mayor cuota para la jibia, para el pescado. Y si usted los va a ver a estos tipos, las casas que ellos tienen, los recursos que ellos tienen, son sinvergüenzas. Pero hay personas realmente, los que están abajo, los que hacen el trabajo sucio, una miseria. Una miseria. Ellos sufren, pasan necesidades, porque hacen parte de la pirámide social de la injusticia. Quisiera terminar, hermanos, con 5 preguntas prácticas, rápidas. No me las responda a mí, respóndelas usted. ¿Ya? Primero, ¿cómo se relaciona usted con el dinero? ¿Usted arma peleas en la casa por el tema? Una vez una mujer me dijo, pastor, bueno, él me dijo que tenía que casarme con separación de bienes. O sea, esto es mío. Vamos a casarnos, pero esto es mío y esto es tuyo. Pasa cualquier cosa, tú con tus cositas y yo con mi patrimonio. Ya pensando en un posible divorcio. Cuando la Biblia dice que somos una sola carne. Lo que es tuyo es mío. Y lo que es mío es mío. No, claro que no. ¿Cómo usted se relaciona con el dinero? ¿Es su siervo o su señor? Por ejemplo, voy a ser más práctico aún. Cuando usted no tiene dinero, ¿anda de mal humor? ¿Anda estresado? Y cuando le llega, y vamos a comer afuera, vamos, pongámosle bueno aquí nomás, vamos, vamos. O sea, el dinero es el elemento que le hace cambiar de humor. ¿Cómo se relaciona usted con el dinero? Segunda pregunta, ¿usted es honesto con el dinero? Me pidió plata y
El hermano me pidió plata y me pidió plata. Y ya llevamos 3 años. Y dijo que iba a pagar de a poco. Y nada. ¿Es usted honesto con el dinero? 3. ¿Usted tiene algo en su poder? ¿Tiene algo en su poder? ¿Algún bien? Pero que no le pertenece. Le pertenece a otras personas, pero que usted fue y tomó. ¿Tiene algo usted que no le pertenece? Que no es de derecho. Si tiene algo que no le pertenece, usted está igual a estos ricos que tomaban el derecho del pobre y se apoderaban de aquello. 4ª pregunta. Ahora usted responda, pero audiblemente. O con silencio o con un amén. ¿Ya? ¿Dios ha sido fiel con usted en relación al dinero? Amén. Voy a preguntar de nuevo. ¿Dios ha sido fiel contigo en relación al dinero? Amén. ¿Ya? ¿Y tú has sido fiel con Él? Amén. Un amén. ¿Se dio cuenta que en la primera pregunta muchos amén? En la segunda baja. ¿Usted ha sido fiel con Dios? ¿Por qué las vacas de Dios siempre tienen que morir primero? Porque cuando pasa cualquier cosa, ¿quién paga el pato? Dios. ¿Qué lugar ocupa Dios en mis finanzas? ¿Has sido fiel con Dios tú? Yo soy convencido, hermano, que nosotros podríamos hacer mucho más por el avance de la obra misionera. Si usted, solo eso, fuese fiel con Dios. Si usted fuese fiel con Dios, nosotros haríamos la obra. Mire, nosotros tendríamos probablemente a 1 o 2 pastores más. Inmediatamente colocaríamos a alguien más en Concepción, abriríamos otros, en otros lugares, no sé, nos iríamos para la isla Santa María, a abrir una iglesia que predique fielmente la palabra de Dios. Pero si fuésemos fieles, pero nosotros nos parecemos más en la fidelidad a las luces de un árbol de Navidad. Me olvidé. Me olvidé. Y recuerde que nosotros no somos del tipo de iglesia de que, ya pues hermano, mire la fecha, ya pues, póngase las pilas. Es algo de conciencia, de responsabilidad cristiana. Lo hacemos para Dios, delante de Dios, para la gloria de Dios. No importa la cantidad, es proporcional. Interesa la fidelidad a Dios. Dios ha sido fiel contigo, ha sido bueno. Haz tú lo mismo con Él. Porque eso es justo delante de Dios. Y la última pregunta. ¿Usted ha ayudado a un necesitado o no hay necesitados? Esta semana falleció el papá del pastor Gabriel. ¿Cuántos gastos? Hoy vamos a mandar una ofrenda para nuestro pastor. Y lo que es bien poquito, cada uno de nosotros, pero si lo juntamos, nos tornamos fuertes. Podemos ayudar al necesitado. Y en la iglesia verdadera de Cristo, ningún hermano debía estar pasando hambre o frío. Y si lo hay, hágalo saber. Y nosotros inmediatamente tomaremos las medidas. Porque no puede pasar que un hermano en la fe no tenga con qué calentarse
en este frío terrible y no tenga con qué alimentar a sus hijos. Estamos para ayudar. Y si Dios nos ha dado, debemos compartir. Cada uno dé como propuso en su corazón. No con tristeza, ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Amén. Gracias, Señor, por tu palabra. Te pedimos que tu santa bendición repose sobre nosotros y que nos ayudes a tener todos los cuidados necesarios, Padre, para poder ser fieles a ti, Señor. Cuidar nuestro corazón para que Él no se enamore de las cosas que perecen, sino de las cosas eternas, para la gloria de tu nombre. Que tu palabra pueda caer en buena tierra y producir fruto para tu gloria. Te pedimos también, amantísimo Señor, que bendigas la cena en la cual hoy iremos participar. Separamos para este uso especial de su uso común el pan y el vino, para recordar y celebrar la muerte de nuestro Señor y anunciarla hasta que Él venga a este mundo, para tu gloria. En el nombre de Jesús. Amén.